El tema en esta oportunidad, columna vertebral. Columna vertebral, el eje central del cuerpo y sostiene la estructura muscular y nos da la locomoción. La columna vertebral es una estructura conformada por huesos y fibrocartílagos y ligamentos. Y muy probablemente estemos más preocupados por el dolor que puede hacer el auto en un empedrado, pensando que falló la amortiguación, y no siempre escuchamos los dolores que emanan de la columna por una mala posición, por un esfuerzo, por una falta de descanso. Realmente el disco se lo puede comparar con un amortiguador hidráulico. El disco de nuestras vértebras, lo que está entre las dos vértebras, el espacio intervertebral, tiene un disco que ante la compresión elimina agua y ante el cese de la compresión, que es cuando estamos durmiendo, cuando estamos horizontales, el agua vuelve al disco. Entonces tiene una función hidrófuga e hidrófila. Bueno, vamos a dar de la columna vertebral 3 pequeños capítulos. La conformación de las curvas, el proceso evolutivo, la biomecánica de las curvas y las posibles patologías tan frecuentes y tan comunes en nuestra época por la permanencia de horas que estamos sentados, el sedentarismo y la debilidad muscular. Repasando anatomía, el cuerpo vertebral, que después lo vamos a ver funcionar, tiene una estructura mesetaria, que es la parte anterior. En esta parte se apoya el disco. Después tenemos un gran conducto que es por donde pasa la médula, conducto vertebral, y de esta forma la vértebra protege a la médula del sistema nervioso. Y después la apófisis espinosa, que es un huesito que cuando estamos acostados en el piso sin colchoneta nos duele mucho porque la punta se hace sentir sobre la parte blanda de la piel y la adiposidad que hay abajo de la misma. Y las dos transversas, que formarían unos huequitos por donde van los canales de los músculos espinales. Esto es indudablemente la masa muscular más importante porque protege desde la parte posterior a la columna vertebral en todo lo que estoy haciendo acá, que es el arco posterior de la columna. El arco posterior del cuerpo anterior es lo que está unidas por dos pedículos y al encerrar forman el conducto, nuevamente les digo, de la médula espinal. Y acá está vista la vértebra en otro plano. Hay una gran distancia de una posición transversa a la otra. Y todo este cuerpo vertebral, indudablemente es importante tenerlo claro para que le podamos colocar arriba el disco con su núcleo, con los anillos fibrosos que son concéntricos, que soportan a modo de sujeción a la presión que recibe el núcleo. Cuando uno levanta esa caja que mostramos anteriormente, toda la presión viene sobre esto y se expande lateralmente y antero-posteriormente. Esto amarillo que está acá es la médula con la salida de las raíces nerviosas. Entonces imagínense ustedes que cualquier lesión que el disco tiene contacta rápidamente con el sistema nervioso e indudablemente puede producir mecánicas de dolor. Vamos a explicar el componente anatómico funcional de la columna que tenemos a través de esta pequeña maqueta armada verdadera y artificialmente, porque las vértebras son verdaderas y los elementos articulares, ligamentos y discos son artificiales, pero es más que nada para un planteo didáctico. Tenemos una vértebra, tenemos el disco y tenemos la vértebra. Y es muy importante que esta estructura funcione en equilibrio. Yo voy a hacer un movimiento como si hiciéramos una presión sobre el disco. La presión estaría disminuyendo el resorte que está entre las dos vértebras. Al mismo tiempo que hay una prensión del disco, se está estirando, distendiendo el ligamento interespinoso que está entre las dos apófisis espinosas en la parte posterior. Cuando una vértebra no está bien alineada, cuando la musculatura está debilitada, la función de esta estructura básica, que es la mínima expresión anatómica funcional de la columna, se ve alterada. Si colocamos un plano frontal, vamos a observar el disco, que tiene una estructura de láminas concéntricas, y el núcleo, que es el que más presión soporta cuando recibimos cargas verticales, y que está relacionado este tema con lo que anteriormente dijimos, que gracias a las curvas la columna puede recibir 10 veces más presión. Y lo que ven acá adelante, que es una banda elástica, es el ligamento común vertebral anterior, que protege al disco por la parte anterior y que trabaja
aflojándose o distendiéndose cuando el disco se comprime y viceversa, cuando el disco se expande, este ligamento vuelve a su posición de reposo. La estructura vertebral tiene un cuerpo vertebral donde apoya el disco, que es la parte anterior, y la parte posterior, que es el arco posterior de la columna. Y tenemos que tener en cuenta que la columna vertebral realmente tiene una función muy importante, que es ser la cajita que protege a la médula, porque esta varilla que estoy colocando por acá sería por donde corre la médula del sistema nervioso, por el cual de ahí se desprenden los nervios periféricos. Entonces, esta estructura funcional, vértebra, disco, vértebra, debe estar muy cuidado desde tempranas edades, porque por el agujero de la médula pasa la médula espinal hasta llegar a la estructura del sistema nervioso central. Llegamos entonces a tener los componentes óseos y las partes blandas, fundamentalmente el disco, y vamos a explicar básicamente cómo actúa este sistema amortiguador. Sistema amortiguador porque el núcleo y los anillos concéntricos son los que absorben las presiones que recibe la carga vertical de la columna, que si bien tienen las tres curvas y permite soportar presión, directamente en algún momento llega la presión al núcleo y al anillo fibroso. Bueno, tenemos que saber que el núcleo es en su mayoría agua. Actúa realmente como un amortiguador hidráulico el disco, desplazando y retornando el agua al disco, fundamentalmente en el descanso de la noche. 70-90% es agua. Ahora, si tiramos el disco seco, o sea, libre de agua, el 65% del peso son proteoglicanos, una estructura que conforma al disco y que es la que con el tiempo se va gastando y pierde funcionalidad. Y el 20 restante por ciento, 15-20, es colágeno, que es un tejido de sostén. Normalmente los discos con el uso y con los años se deshidratan. Y la palabra deshidratar es que pierden el agua, pierden ese 70-90 que tiene, y cuando se pierde agua el disco, ya lo vamos a ver después en una forma funcional, pierde altura. Cuando pierde altura, las vértebras están más cerca y ahí se arman las alteraciones de columna más frecuentes, porque el hombre al ponerse de pie sufrió muchísimo sobre la columna vertebral, porque la presión vertical cambió con respecto a los cuadrúpedos, que era perpendicular a la columna, la fuerza gravitatoria, y en nosotros es paralelo a la columna. Y nos quedaría el anillo fibroso que rodea el núcleo como bandas concéntricas, que son fibras colágenas, también fibras de sostén, que están ordenadas oblicuamente con 30 grados de inclinación. Y esto es importante porque cuando ese tejido está inclinado, tiene mayor capacidad de soportar fuerza que si estuviera verticalizado. Entonces están inclinadas hacia un lado, y en la otra banda concéntrica están inclinados hacia el otro. Si esto se podría ver en forma transparente, quedaría un cruce de fibras, que es lo que hace que esas capas concéntricas soporten la presión para ayudar al disco cuando distribuye las presiones lateralmente sobre el cuerpo vertebral. Todo esto permite soportar altas compresiones. Por eso ahora vamos a ver cómo funciona esto. Con todo lo explicado hasta el momento, la intención de la REDAF es ayudar realmente con las posturas cotidianas, que uno pasa muchas horas sobre ellas, para ayudar fundamentalmente a la columna lumbar, que es donde en la parte inferior se recibe más peso corporal. Esas imágenes que están ustedes observando, vamos a empezar a analizar la imagen de arriba a la izquierda. Está marcado con un sensor, que en esa posición, cuando uno está separado del respaldo del asiento, la columna en la quinta lumbar está soportando 90 kilos de peso en forma lineal. Imagínense esto sumado a la cantidad de tiempo. Nos cansamos de esta posición y normalmente ¿qué hacemos? Nos volcamos para apoyar la espalda sobre el respaldo. Y queda una actitud sifótica lumbosacra, y ahí disminuye un poco la presión y vamos a 68 kilos en la lumbar 5.
En algunos escritorios, en algunas oficinas, se suele tener por debajo de la silla un banquito de realce para que la rodilla esté por arriba del trocánter, o sea, de la estructura del fémur que marcaría el punto de la pelvis. Y esto haría que la columna lumbar se aplique en forma sifótica sobre el respaldo y ya pasaríamos realmente una diferencia bastante importante de 45 kilos. Estaríamos casi en la mitad del kilaje con respecto a la primera imagen, que estando sin respaldo teníamos 90 kilos de soporte de fuerza. Ahora vamos a analizar dos posturas de pie. Estar parado en una esquina esperando un amigo, indudablemente genera una presión de la columna de 90 kilos, como si fuera la misma carga del hombre que está arriba sentado. Estando parado recibimos en la quinta lumbar 90 kilos de peso. En realidad cuando uno está sentado no es que tiene menos peso para las piernas, pero la columna está soportando cabeza y tronco, acá lo mismo. El cansancio acá puede ser de piernas, pero la columna soporta la misma carga. Si separamos las piernas, como antiguamente se decía, posición de descanso que nos hacían en las escuelas, firme descanso, el descanso era una distribución de la carga y esto permitía tener 45 kilos, que sería el similar a sentarse en la silla con un banquito que suplemente la altura de las piernas. Las dos posiciones de parado, 90 kilos y 45 como tenemos separado y ampliamos la base de sustentación. Y después tenemos las posturas del descanso. Acostado horizontalmente boca arriba, descúbito dorsal, lograríamos tener 25 kilos, pero si colocamos unos almohadones que eleven levemente la estructura de la tibia y que hagan una pequeña flexión la cadera, podríamos llegar a la mínima presión sobre la quinta lumbar, que son de 11 kilos, que a nivel terapéutico se suele utilizar esta posición con la almohadilla eléctrica para que el calor tenga un efecto de relajación y que la columna esté relajada a la mínima expresión, que son 11 kilos. Estos consejos útiles serían para que los tengan fotocopiados en la silla del escritorio y que traten de recordar. Nosotros vamos a dar algunos ejercicios para poder desfatigar la columna, finalizando todos los videos que estamos asignando a esta importante estructura corporal y que produce hoy gran cantidad de contracturas en todas las edades. Vamos a mostrar algunos ejercicios para relajar la espalda y darle un poquito más de salud o higiene a esta importante estructura esquelética muscular del cuerpo humano.